La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Hola, buenos días a todos los que nos reciben en esta señal. Estamos en el programa La Subdirección Tecnológica Presenta. El día de hoy, el servidor Alejandro Rex y el maestro Mi nombre es José Luis Almanza Santos, a sus órdenes. Ok. En esta ocasión, en esta serie de la Subdirección Tecnológica Presenta, vamos a hablar sobre máquinas y actuadores. Es el tema que hoy nos atañe. ¿Por qué es importante hablar de máquinas y actuadores? Como sabemos, venimos ya desde este ciclo escolar operando los nuevos programas de estudio para la asignatura de tecnología. Y cada programa de estudio tiene su particularidad para cada énfasis tecnológico. Y quiero comentarles que el tema de máquinas y actuadores es muy importante porque dentro del programa, ¿me ayudas tantito? Dentro del programa de estudio que estamos ya operando en este ciclo, hay una sección que tiene que ver con los conceptos relacionados que se están manejando en el programa. Y en esta sección de conceptos relacionados, uno de los conceptos fundamentales precisamente es el de máquinas. Y dentro de este concepto de máquinas hay un elemento fundamental que son precisamente los actuadores. Los actuadores siempre han estado con nosotros y las máquinas también, pero muchas veces no nos hemos detenido a preguntar cómo funcionan los elementos de las máquinas, qué energía está presente y cómo se transforma, qué trabajo realiza cada parte de la máquina y como un conjunto, como un sistema, qué función va a desarrollar. Precisamente hoy vamos a tratar de revisar diferentes tipos de actuadores en muchos ejemplos que traemos de muchos tipos de máquinas, para saber qué función desempeñan y tratar de entenderlos. Vamos también a revisar la clasificación de los actuadores, ¿sí? Hay actuadores que los vemos cotidianamente en las máquinas, pero hay otros actuadores que no los observamos, están escondidos en la estructura de las máquinas, en los bastidores, pero ellos tienen la función de mandar las señales, mandar las órdenes a los elementos que conforman las máquinas. Vamos a empezar a revisar máquinas muy sencillas, máquinas que vemos cotidianamente, y vamos a terminar platicándoles sobre los robots, que son máquinas más complejas, más sofisticadas, que tienen más sistemas y por lo tanto tienen más actuadores. Para ello, el maestro José Luis nos va a dar aquí una cátedra de cómo se hace la programación en los robots. Tenemos unos robots Lego. Cómo se hace la programación, cómo se mandan esas señales a los actuadores y los movimientos que resultan en los robots. Vamos a trabajar con dos robots programados con dos maneras diferentes para que ustedes vean cómo actúan todos sus sensores y los actuadores, cómo mandan las órdenes a las máquinas. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con el concepto de máquina. Si me apoyas con el gráfico número 1. Ok, en el gráfico número 1 vamos a revisar el concepto de máquina
que aparece en el programa de estudios. Aparece en la sección de conceptos relacionados y aparece en todos los programas de estudio. Hay algunos programas que tienen 1 o 2 páginas más por la extensión de sus contenidos, pero si ustedes revisan en términos generales, van a encontrar este capítulo entre la página 84 y la página 87 de sus programas. En algún programa estará en el 84, en otro en el 85, en otro en el 86, en fin, hay que buscar el apartado de conceptos relacionados y ahí vamos a leerlo. En nuestros programas dice que una máquina es un artefacto cuyo componente central es un motor. Esa es la primera condición. Ese artefacto tiene una función. La función principal es transformar insumos en productos o producir datos empleando mecanismos de transmisión o transformación de movimiento. Todos ellos van a estar sujetos a acciones de control. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos a la máquina lo que tiene que hacer, las actividades que tiene que realizar, el trabajo que tiene que realizar. Tenemos entonces la necesidad de cuidar mecanismos de control de todas estas acciones y movimientos. La finalidad de una máquina, dice el programa, es transformar los insumos. Requiere activar uno o más actuadores y ahí tenemos el otro concepto fundamental, actuadores, mediante el aprovechamiento de la energía. Como ven, pues es un concepto muy completo y tiene muchos elementos. Para poder entenderlo, pues, ¿por qué no empezamos a manejar algunos ejemplos? ¿Verdad? Ok, este es el concepto que viene en el programa, pero fíjense que lo vamos a contrastar con otro concepto que viene en el gráfico número 2. Este gráfico número 2 es un concepto que retomamos del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Es un concepto más sencillo. Dice que una máquina es un conjunto de mecanismos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada o para producir un efecto determinado. Como ven, es un concepto muy sencillo, pero se relaciona mucho con el concepto de nuestros programas. A final de cuentas, entendemos que una máquina es un sistema complejo que tiene varios mecanismos, realiza varias funciones y no todas las máquinas son iguales. Así como podemos encontrar 1000 o 1 millón de conceptos de máquinas, podemos ver físicamente muchísimas máquinas. Si empezamos a revisar, y yo les invitaría a que nos empezaran a mandar sus mensajes para decirnos, maestros, alumnos, coordinadores, qué tipo de máquinas tienen en sus laboratorios de tecnología. Si se han preguntado cómo funcionan, cuáles son sus mecanismos y en su defecto, cuáles son los actuadores que permiten que esos mecanismos se muevan. Quizás no se lo han preguntado. La idea es que hoy empecemos a preguntarnos todo esto y cuando empecemos a revisar todas las máquinas que traemos, puedan irlo contrastando, a ver si encuentran algunos actuadores que aquí vamos a revisar, a ver si los encuentran en las máquinas que tienen en sus laboratorios tecnológicos. Bueno, esa sería una petición que haríamos. Vamos a revisar si les parece, también en el programa hay una definición de actuadores, para ir entrando en materia. ¿Qué son los actuadores? Este componente fundamental de la máquina, ¿para qué nos sirve? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Y vamos a apoyarnos del gráfico número 3. Vamos a presentar la definición de actuador que viene en el programa de estudios, igualmente en este apartado de conceptos relacionados. Y dice que un actuador es un elemento u operador de una máquina que accionados por mecanismos de transmisión realizan la acción específica sobre el insumo, transformándolo en un producto. Fíjense que esta definición es un poquito complicada, no nos da muchos elementos. Lo que hicimos también fue contrastarla con alguna otra definición para empezar a clarificarla. La idea de esta videoconferencia es primero lanzar muchas reflexiones, generar dudas, preguntas y tratar de aclararlas.
Vamos a tratar de aclarar la definición de actuador. ¿Cómo lo hicimos? Pues revisamos otra definición para contrastarla. Revisamos una definición de Internet, particularmente de Wikipedia, ahí tienen la fuente. A veces Wikipedia no es como muy útil para todos, pero tiene algunos elementos, ¿sí? En este caso creo que nos va a ser útil. Si revisamos el siguiente gráfico, que es el número 4, viene la definición de actuador de Wikipedia y nos va a dar algunos elementos. Dice que es un dispositivo capaz de transformar energía y ya nos da 3 elementos básicos, 3 tipos de energía: energía hidráulica, energía neumática o energía eléctrica, en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre el proceso que es automatizado. ¿Cómo funciona? El actuador recibe la orden de un regulador y el regulador es el que da la orden al actuador para que el actuador mande la señal al elemento de control que va a moverse. En la definición integramos el concepto de una válvula y vamos a empezar, si quieren, con los ejemplos, ¿sí? Vamos a ver el gráfico número 5. En el gráfico número 5 vamos a revisar un gráfico que va a ser base en toda nuestra charla del día de hoy. Este gráfico dice que el principio básico de los actuadores se da primeramente con un regulador o un controlador. Ese generalmente lo observamos, siempre está a nuestra vista. Ese regulador o control va a recibir la primera información. La segunda información la va a procesar ya el actuador, pero todavía no va a mandar ninguna señal. Hasta que le ordenemos, mandará la señal al elemento de control. En todas las máquinas, nosotros vemos los elementos de control. Los elementos de control de las máquinas, si me apoya Luis con el micrófono. Los elementos de control de las máquinas son los objetos físicos que van a desarrollar el movimiento. Aquí tenemos una primera máquina, es el taladro, ¿sí? Los objetos de control de un taladro son el lucillo, que es el que va a dar vuelta. Este lo vamos a controlar. Nosotros vamos a final de cuentas a decirle si se mueve o si no se mueve y en su defecto para dónde se tiene que mover o para dónde tiene que girar, ¿no? Entonces, esta primera máquina, que es una máquina sencilla, tiene varios dispositivos y varios mecanismos. El principio del actuador es mecánico. Nosotros vamos a ser quienes mandemos la señal. El dispositivo de regulación es básicamente el botón de arranque. Este es el dispositivo de regulación. ¿Qué pasa cuando acciono el dispositivo de regulación? El taladro se va a mover. Este es el que recibe la primera señal. Pero ¿qué pasa dentro del sistema del taladro? Si yo no le digo nada al taladro, siempre se va a mover igual. ¿Sí? Y lo voy a volver a arrancar y se va a mover igual. Hasta que yo le dé una orden diferente para que haga una cosa diferente, obviamente. Aquí este taladro tiene un primer actuador, que es esta palanca. Si yo muevo la palanca, el actuador ya dijo al lucillo qué tiene que hacer, ya le dijo al motor qué tiene que hacer. Hasta que yo le diga hazlo, pasamos ya a este mecanismo que es el que estoy controlando. Si lo arranco, no sé si se alcanza a ver, pusimos la hoja para que se note el cambio de giro. Vean así, lo muevo, cambia su giro. Otra vez, muevo, a ver, me muevo un poquito para que se vea, ahí, y se va a mover. Lo muevo y gira al revés.
No sé si se alcanza a ver, pero esto es un actuador. Está listo para mandar una señal y cambiar el funcionamiento del sistema. Cambia entonces el funcionamiento de la máquina. Es una máquina sencilla. La tenemos en la casa, pero no es el único actuador que tiene esta máquina. Hay otro actuador. Es un botón, aquí está. Este botón tiene una función. Nos va a permitir que el lucillo se mueva permanentemente. ¿Ven? Cambiamos, perdón por el ruido, cambiamos el funcionamiento del sistema. Ya llevamos 3 cambios en el funcionamiento de esta máquina. Un giro a la derecha, un giro a la izquierda y el movimiento permanente. Ya llevamos 3 funciones diferentes y aparentemente es la misma máquina y el mismo sistema, pero tiene otro actuador, ¿sí? El otro actuador es, así lo giro, y aquí tenemos este actuador, que nos dice que puedo trabajar normalmente un taladro, o que lo puedo girar para que se vuelva un rotomartillo. Aquí no lo vamos a observar, si lo arranco, se va a notar nada más el giro, pero trabajando en un punto, lo giro y lo que va a hacer es empezar a dar pequeños golpes para facilitarme el trabajo. A lo mejor no necesito hacerlo, lo cambio y el taladro va a funcionar con su penetración normal. Fíjense ya, este es el mismo sistema, la misma instalación, los mismos circuitos, el mismo botón, pero los actuadores cambian radicalmente el funcionamiento de la máquina. Este es el primer ejercicio que les traemos para darnos cuenta que hay actuadores manuales. Y estos actuadores manuales, el primer elemento es cada ser humano que mueve las palancas, y adentro los sistemas generan esos cambios, quizá cambian el magnetismo, la corriente eléctrica, etcétera. Vamos a apoyarnos del siguiente gráfico, es el gráfico número 6, y van a notar que en este gráfico vamos a revisar que hay diferentes tipos de actuadores. Hay eléctricos o electrónicos, ya vimos uno que es el botón de arranque del taladro, pero ya también vimos los mecánicos. ¿Se alcanzaron a notar mis manitas cuando estaba moviendo las palanquitas? Porque manualmente estoy accionando estos dispositivos. Hay actuadores mecánicos, pero también hay actuadores hidráulicos que funcionan por medio de fluidos. Generalmente funcionan con algunos tipos de aceites y émbolos que permiten pues esa transmisión de movimientos. Pero también hay actuadores neumáticos que funcionan con aire a presión. Ese es otro tipo de actuador. Y finalmente hay actuadores magnéticos, que también su fuente de energía es la electricidad. Estos son algunos, maestros, muchachos, pero no son los únicos actuadores que hay. Podemos tener una clasificación enorme de los actuadores. A final de cuentas, acuérdense, el principio básico de los actuadores será: siempre vamos a tener un regulador o un controlador, que es el primero que recibe la señal, para que esté listo el actuador para mandarla. Y después vendrá el elemento de control, que es el que se mueve. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Yo creo que sí. Ya los escuché hasta acá que sí. Bien. Ahora, si les parece bien, vamos a ver otro gráfico para revisar otro ejemplo, a ver qué les parece este otro ejemplo. Acuérdense que la tarea ya en las escuelas y en las casas es estar revisando las máquinas y empezar a preguntarnos si esas máquinas tienen actuadores y qué tipo de actuadores y dónde están los actuadores. Aquí en el taladro sí los vimos, porque vimos los botones, vimos las palancas, pero en un ratito que empecemos a platicar de los robots con el maestro José Luis, van a darse cuenta que ahí los actuadores ya no se ven, porque están en los microchips del robot, pero sí vamos a ver cómo los elementos de control realizan el movimiento. Creo que se va a ir poniendo interesante.
Bueno, vamos a subir un escaloncito en la dificultad, si les parece. Vamos a revisar el gráfico número 7. En el gráfico número 7 es el principio de una llave de agua automática. ¿Dónde podemos ver esta llave de agua automática? La podemos ver en los sanitarios, cuando vamos al cine, y por ahí tenemos la necesidad biológica de ir al sanitario. Después de usarlo, nos acercamos a una llave, nos detecta un sensor y después dispensa el agua de manera automática. Sabemos que estos sistemas nos han permitido el uso eficiente del agua, el ahorro del agua, etcétera, ¿no? Aquí nuestro primer elemento, acuérdense con nuestro diagrama básico, el regulador o el controlador, el primer elemento es el sensor óptico, ese es el controlador, ese es el regulador. Y lo que hace es detectar el movimiento, esa es la primera señal, la primera información que se tiene. E inmediatamente después lanza la orden al actuador. El actuador lo que va a decir, ya falta poquito para que le ordene a la válvula que dispense la cantidad de agua en la cantidad de tiempo que está programada. Nada más falta una última señal, cuando la persona se aleja. Entonces, cuando la persona se aleja, el actuador lanza la señal a la válvula. ¿Y qué es lo que pasa? Que sale el agua. Ya la presión del agua y el tiempo ya está perfectamente determinado. ¿Por qué? Porque el actuador es el que manda la señal. Y el elemento de control, en este caso, es la llave. La llave es la que observamos. Si nosotros revisáramos en el cine o en algún otro lugar donde veamos estas llaves de agua, nada más vamos a ver la llave encima. Pero si pudiéramos ver abajo, en donde está el gabinete, abajo está muy bien el relevador electrónico, que recibe la señal del sensor y después manda la señal a la llave para que se abra. Entonces no es tan sencillo. Y en este ejemplo no es tan fácil ver al actuador. Nada más vemos al controlador, que es el sensor que está en la llave, y vemos al elemento de control, que es la llave misma. Como ven, ya subimos un escaloncito en el grado de dificultad, ¿no? ¿Qué les parece si subimos un poquito más el grado de dificultad para revisar los sensores? Vamos a revisar los sensores, y los actuadores. Vamos ahora a revisar el gráfico número 8, que es otro ejemplo que puede ser cotidiano para nosotros. Lo podemos ver en alimentos. El agua automática lo podemos ver en ductos y controles, los migitorios automáticos, etcétera, ¿no? Y en otras áreas, por supuesto. Fíjense, aquí el horno de microondas, vamos a seguir el mismo gráfico, guía. El horno de microondas va a tener un regulador o un controlador que es observable. Todos conocemos un horno de microondas y hemos visto que tiene un teclado. Ese teclado es nuestro primer elemento, es nuestro regulador o controlador. Ahí le vamos a dar las primeras informaciones. Le vamos a decir el tiempo de cocción y lo que queremos cocer o calentar. Esa es la primera información que llega al teclado. Pero ahí se mantiene la información y se lanza a un microprocesador, que es el que decodifica esa información. Ese decodificador es nuestro actuador y está listo para decirle a la charola giratoria, al motor, a la lámpara y al ventilador que se muevan. ¿Por qué? Porque nosotros ya le dimos toda esa información, ya sabemos cuánto tiempo lo va a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo único que hacemos es apretar el enter e inmediatamente el actuador manda la señal a los elementos de control. ¿Cuáles son los elementos que están controlados aquí? Bueno, pues ya lo vimos, el motor, la bandeja giratoria, la lámpara y el ventilador. Estos elementos son los elementos de control, insisto, generalmente en una máquina nosotros observamos los elementos de control y en algunas máquinas ya no observamos, como en este caso,
ya no observamos los actuadores. Ya es difícil que veamos al microprocesador en el horno de microondas, pero ahí está, y ahí está listo para actuar. ¿Cómo ven este ejemplo? Ya subimos un poquito el nivel, porque aquí ya interactúa en el microprocesador varios elementos para que actúen. Ya aquí podemos decir que tenemos varios actuadores, varios elementos de control y estamos ya mandando muchas señales. Podemos ir comparando lo que hemos hecho hasta ahorita con la revisión del microondas, con todos los elementos de control que tiene y todos los actuadores, y lo que hicimos primeramente con el taladro, ¿se acuerdan? Que era pues más convencional, más mecánico. Bueno, vamos a ver el siguiente gráfico, solo para complementar la posición y podamos notar cuáles son esos elementos de control de los que hablamos. Y si notan en el gráfico, ojalá se pueda ver, está el ventilador, está la lámpara, está el teclado alfanumérico. Estos son los dos elementos que en el gráfico los podemos identificar. El teclado será nuestro regulador o controlador y el plato giratorio, el motor, la lámpara, etcétera, serán nuestros elementos de control. Y ahí, por lo menos en este gráfico, no vemos al actuador, no vemos al microprocesador, pero el microprocesador está por dentro del gabinete, del horno, en la parte trasera del teclado numérico. Ese es el sistema básico con el que vamos a ir hoy entendiendo a los actuadores. ¿Les parece bien si subimos un escaloncito para el grado de dificultad? Y ahora vemos cómo trabajan los actuadores, cómo trabajan los sensores, pero ya en un robot, que es una máquina todavía más compleja, porque tiene más sistemas. Un robot puede tener sistemas hidráulicos, puede tener sistemas mecánicos, puede tener sistemas neumáticos, magnéticos, dependerá de la complejidad del robot. Aquí tenemos dos robots Lego que nos va a platicar el maestro José Luis cómo se hace la interfase para hablar de este controlador, porque ahí se hace la programación, y luego cómo vamos a pasar a los actuadores que están interactuando de manera directa con los sensores, porque estos robots trabajan a base de sensores, y los elementos de control, que es el eje con el movimiento de las ruedas, etcétera, etcétera. A ver qué les parece este ejercicio con los robots. Sí, José Luis. Sí. Bueno, aquí vamos a presentar dos robots que tenemos de marca Lego, en la cual se necesita un programa para poderlos dar el mando y que puedan obedecer. En este caso vamos a trabajar con un robot que tiene un contactor y lo vamos a programar para que nos pueda funcionar este robot Lego. En este caso tenemos que pasar aquí a la computadora, vamos a encenderlo y le vamos a dar la indicación a este pequeño programa que tenemos para que empiece a funcionar este robot. Nomás que se nos acaba de apagar, tenemos que darle un momentito para que nos funcione. Ese robot está caracterizado porque tiene varios sensores. Ese robot tiene un sensor de contacto, un seguidor de luz. ¿Quieres voy indicando? Sí, sí. ¿Lo voy a subir un poquito para que lo podamos ver un poquito mejor? Vamos a mostrarles el sensor de contacto. Vamos a mostrar el sensor de luz. Es el que está de este lado. Y el de distancia es el que está al frente. Nosotros podemos controlar ese robot por medio de un programa, pero vamos a dar la primera explicación. Para poder programar ese robot tenemos que poner un primer motor y le vamos a dar la orden de que nos gire hacia adelante. Después vamos a darle la indicación del sensor. Tenemos que programar el sensor de contacto para darle la orden que cuando se active o haga contacto una base metálica, nos dé una respuesta, una orden para que haga otra acción. Posteriormente vamos a poner otro motor que nos va a dar la indicación que avance hacia atrás.
esa indicación es lo que va a hacer ese robotito, pero luego le vamos a dar otra instrucción de que nos los haga continuamente. O sea que todo ese proceso lo va a hacer el robot, va a chocar, va a regresar hacia atrás y luego en unos cuantos segundos va a regresar hacia adelante, vuelve a chocar y vuelve a regresar hacia atrás. Vamos a poner en el piso, Alejandro, por favor, y vamos a dar la instrucción de que nos haga ese trabajo. Como podemos observar, este robot ya está programado y nos está haciendo la orden que nosotros le indicamos y que nos está funcionando debidamente como nosotros le dimos la instrucción. Ese es un robot que nosotros podemos ser controlados a través de ¿qué? De una programación y de un software. El robot le dimos la indicación, inclusive nosotros podemos quitar el cable y puede funcionar automáticamente, sin necesidad, la instrucción ya está integrada en el robot y la función lo sigue desarrollando. Y esa es la función que nos está realizando. Y tenemos un segundo robot, un segundo robot en la cual nos va a trabajar a través de un sensor de luz que nos va a seguir una línea negra con un fondo blanco. Entonces le vamos a dar la indicación, como ya está programado, bueno, ya se borró la información, pero no hay problema, nosotros le podemos dar la instrucción, lo conectamos a la computadora y le vamos a dar la instrucción de nuevo. Para eso tenemos que programar y darle la indicación al software para que tengamos nosotros la información que debe de realizar este robot. Sí. Como podemos ver, aquí se crea una interfase para los actuadores. Lo que hacemos primero en la computadora, mediante el software, se hace la programación. Ahí se manda uno por uno los elementos que se requiere que haga el robot. Pero esa información de la computadora, por medio del cable, se lleva hasta la memoria que tiene el robot. El robot tiene circuitos integrados que reciben toda la información, la almacenan y están listos para actuar. Entonces aquí se crea una interfase. Nuestro controlador, nuestro regulador, en un primer momento es la computadora, pero en un segundo momento, cuando ya se manda toda la información, se manda a la memoria del robot, que es donde están todos los circuitos integrados. Y ya nada más basta oprimir el botón para que haga la acción o las acciones que le pedimos desde la programación. Entonces aquí se crea una interfase entre el robot y los actuadores. Por ejemplo, este tipo de modelo de robots de Lego, lo que tienen son algunos sensores, pero hay otros modelos que tienen más sensores y tienen más actuadores. ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a ver. ¿Ya está listo? Ya empieza a reconocer la línea. ¿Sí? Aquí podemos observar que este robot ya está integrado la información y muchas veces nos pierde ese seguimiento por razones de que hay mucha luz y eso interfiere su función, pero aquí tenemos que regular la luminosidad para que ese robot empiece a funcionar normalmente bien. Como podemos observar, ya se apagó un foco y ya está trabajando un poco normal, pero sigue teniendo algunas características. Tenemos que hacer algunos ajustes para que pueda realizar su función correctamente. Ok. Aquí el ejercicio que les presentamos es para ver cómo en los robots, los sensores, los actuadores y los elementos de control pues son más complejos. Ya brincamos 2 o 3 escalones en la escalera de la complejidad. Acuérdense que empezamos con el taladro y algunos actuadores que son mecánicos y cambian el funcionamiento del sistema, pero aquí en los robots el principio es completamente diferente.
Al robot le podemos programar que gire con un motor, que gire cierta cantidad de grados, o que gire con el otro motor otra cantidad de grados, o que utilice nada más el sensor óptico, que como ven es la luz roja que se veía a un ladito de la línea, o que trabaje con el sensor de golpe, o que trabaje con el sensor de luz, porque estos robots son muy sensibles a la luz o a los movimientos. Es otro ejercicio para ver cómo la programación nos permite darle un sentido a los actuadores en el sistema, en esta máquina que es más compleja, llamada pues en este caso robot Lego. Podemos empezar a revisar algunas, no sé, equipos, máquinas, sistemas en nuestros talleres tecnológicos y ver si algunos de ellos ya tienen este tipo de programaciones, o revisar, por ejemplo, a mí se me ocurre de entrada un automóvil para los muchachos que estudian el énfasis tecnológico, revisar cómo la computadora interactúa con la temperatura del motor del coche. Cuando encendemos un auto, el auto empieza a tomar su temperatura, pero si esa temperatura se eleva y es la inadecuada, inmediatamente entran elementos de control. ¿Cuáles son los elementos de control que entran para que un automóvil enfríe? Pues entra el ventilador, y lo que hace el ventilador es bajar la temperatura del anticongelante. Pero cuando un coche sabe que tiene que abrir la señal y que entre el ventilador, pues cuando el actuador se lo ordena. En este caso no se ven los actuadores. ¿Dónde se imaginan que están los actuadores? En los automóviles. Están en las computadoras. Los automóviles tienen una computadora y ahí tienen todos los actuadores y todas las programaciones, de tal manera que cuando ven alguna anomalía inmediatamente se activan, porque ya están predeterminados así los actuadores. Ese ejemplo se me ocurre para mecánica automotriz, pero podemos revisar otros miles de ejemplos donde cotidianamente podamos ver dónde están los actuadores y cómo es que trabajan. Ok, hasta aquí, bueno, ya dimos alguna charla sobre diferentes tipos de actuadores, diferentes tipos de máquinas. Nos gustaría saber cuáles son sus aportaciones, dónde han encontrado algunos elementos, algunas máquinas, algunos dispositivos, actuadores, para poder ofrecer más ejemplos a muchos maestros, a muchos compañeros, y por ejemplo despertar este interés por la programación para trabajar con robots. Sabemos que en las secundarias técnicas hay clubes de mini robótica donde los muchachos ya están empezando a trabajar con estas ideas, estas programaciones. Pueden ser con robot Lego, pueden ser con algunos otros robots. Hasta ahorita nos están comentando y queremos agradecer a las escuelas secundarias técnicas que están conectadas, la secundaria técnica número 30, la secundaria técnica número 14, la secundaria técnica número 17, la secundaria técnica 43, la 44, la 56, la 60, la 53, la 62, la 100, la 21, la 57, la 71, la 98, la 39, la 22, la 26, la técnica 6, la técnica 68, la técnica 94, la técnica 42, la técnica 40. Muchas gracias por recibir la señal. Y la técnica 94 nos comenta que le resulta muy interesante. Ojalá tuviéramos acceso a dichos robots. Claro que sí hay acceso a robots. Platiquen con sus maestros de tecnología para que se acerquen con nosotros a la subdirección tecnológica y el maestro José Luis y otros compañeros les puedan platicar sobre la programación de los robots y el trabajo con los robots para que puedan pues entrar a este mundo mágico de la mini robótica. En la 56 nos comentan que
Para ello son importantes para esta exposición los gráficos que hemos mostrado, porque como hemos visto tratan de hacer un poquito más entendible el concepto que se maneja en los programas. Esos son algunos comentarios. Vamos a ver otros comentarios que han llegado. Tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número 22. Nos dicen que tienen muchas dudas de los actuadores de industria del vestido. Aquí cabe señalar que nosotros tenemos algunos programas de algunas máquinas, de mantenimiento de máquinas facilita. Nosotros se los podemos hacer llegar con mucho gusto a la técnica número 22, comuníquese con nosotros aquí en la Subvención Tecnológica, en el Departamento de Planes y Programas. También tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número 73, que nos pregunta ¿a qué denominan actuadores? ¿Son simuladores? El compañero nos va a contestar. Acuérdense que los actuadores son los elementos de las máquinas que permiten cambiar la función del sistema. Eso es un actuador. Son partes que están en la máquina. Podemos relacionar esta pregunta con la pregunta de industria del vestido, ¿me decías? Bueno, ya cambió un poquito el nombre del énfasis, pero para el énfasis, los primeros actuadores en la máquina son los motores. Es el primer actuador que debemos identificar. Un motor inmediatamente tiene un giro, pero ese giro es transformado. Podríamos preguntar en una máquina de coser o en alguna máquina que se use en este énfasis, ¿cuáles son las acciones que finalmente realiza la máquina? Porque es muy diferente el principio que tiene el motor, que es magnético, es giratorio, al movimiento vertical que tienen las agujas, por ejemplo, en las máquinas, o al movimiento de embobinado que también hacen las máquinas para los hilos y las bobinas que usa la misma máquina. Todas esas transformaciones que hay de movimiento se debe a los actuadores, porque si el motor funciona solito, no podríamos pensar que está embobinando, que está haciendo funcionar las agujas. En fin, tenemos que ir viendo cuáles son los actuadores que permiten desarrollar estas otras actividades. Queremos saber si han charlado con sus maestros o sus maestros les han comentado en qué temas del programa impacta directamente estos contenidos relacionados, que son las máquinas y los actuadores. De entrada, nosotros creemos que el bloque 2 del programa, que es de medios técnicos, puede muy bien trabajar el tema de máquinas y actuadores. Incluso en el mismo programa los temas se manejan así, como las máquinas en el laboratorio de tecnología. Otro bloque que podría trabajarlos muy bien es el bloque número 3 de transformaciones de materiales y energía. Como vemos aquí en los robots, por ejemplo, que todavía están funcionando, la energía eléctrica de la alimentación de la computadora se ha transformado ya en energía cinética, en movimiento, con los ejes rotatorios. Los motores están funcionando, entonces ahí hay también transformaciones de energía. Y supongo que también puede impactar inmediatamente en el bloque número 3, que es comunicación y representación técnica, porque hay que hacer esos gráficos, hay que hacer esos esquemas, hay que hacer esos croquis, hay que manejar simbología. De entrada podríamos ver que son esos 3 bloques los que serían impactados. La secundaria técnica número 94 nos pregunta, ¿con quién se dirigen para los robots, José Luis? Están muy interesados en tener acceso a toda esta magia de los robots, su programación y poder trabajar con ellos. Pues con mucho gusto se pueden acercar aquí al Departamento de Planes y Programas de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y con mucho gusto el compañero Francisco Huón Posadas, Rafael García, la maestra Norma, Julio Torres y un servidor, José Luis Almanza. Estamos para apoyarlos en cualquier situación de programación de Lego, y no solamente eso, sino de cualquier otro tipo de robot, como es el Minisumo,
y el seguidor de líneas. ¿Por qué no nos platicas un poquito, José Luis, de cómo se hace la programación en la computadora para poder crear la interfase y que esa información llegue al robot? Porque como estamos viendo, estos robots se están moviendo diferente, mientras que uno está siguiendo una línea, el otro está buscando un tope para regresar. Entonces, esto tiene que ver con la programación que se hace de los robots. ¿Dónde estamos? El Departamento de Planes y Programas, estamos en el 6º piso de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Ahí está el Departamento de Planes y Programas, ahí pueden encontrar a José Luis, al maestro Francisco Wong, al maestro Rafael García y al maestro Julio. Pero también los espera con las puertas abiertas el subdirector tecnológico, maestro en ciencias, César y Rico Galeana, que está en el 7º piso. Aquí las puertas están abiertas para ustedes. ¿Por qué no nos comentas un poquito de esta interfase, de cómo se hace la programación en las computadoras para que estos robots hagan lo que nosotros les ordenamos? Sí, cómo no, con mucho gusto. Como podemos observar, aquí tenemos 2 robots Lego. Un robot seguidor de línea, para poderlo programar, es necesario tener un programa que la misma marca nos entrega un software. Nosotros lo instalamos a la computadora y de inmediato de allí vamos a dar las instrucciones. Para el programa que nos están dando aquí Lego, nos tenemos que darle las siguientes indicaciones para que haga la función determinada. Como nos dice el compañero Alejandro Retz, varios sensores. El de sensor de seguidor de línea es un sensor que nos va a funcionar, que va a localizar una línea negra para que lo siga, pero para eso tienen que estar instalados 4 motores. Más bien hay que darle mando a 4 motores para que haga ese espacio. Uno es darle la entrada, colocar el sensor de luz y poner la indicación de poner un primer motor que nos dé la orden que gire hacia un lado, y luego que se detenga ese motor para darle seguimiento al siguiente motor y haga este movimiento de un lado y hacia el otro. El seguidor de línea es el que le va a dar la indicación para dónde tiene que girar las llantas para que siga esa línea. También tenemos otro sensor que es el de distancia. Ese sensor que está en la parte de enfrente, ese cuando detecta un objeto a una determinada distancia, ese sensor nos indica que si le damos una instrucción es para que avance hacia atrás, para que no choque ese objeto hacia otro objeto. También tenemos el sensor de sonido. En la parte de enfrente tenemos otro sensor que tiene un pequeño micrófono. Cuando detecta un sonido, da indicaciones que debe de dar marcha hacia atrás o hacia adelante. Todo depende de lo que nosotros queramos que el robot haga. Entonces son las instrucciones que se les da para que empiece a trabajar el robotito. Y así son en las industrias también. Las industrias usan aparatos, sistemas parecidos a para que hagan determinada función, y las industrias lo están utilizando. Compañero Rafael, como pueden observar, aquí tenemos nosotros el programa en la computadora y le estamos dando la instrucción de que este es el sensor. En ese sensor le estamos dando la instrucción que debe de estar conectado. Vemos aquí, y aquí nos está dando una información. Aquí está en el puerto, está conectado en el puerto número 3 del robot. Posteriormente vamos a colocar el primer motor y le vamos a dar la instrucción que vaya hacia adelante. Como pueden observar, aquí tenemos que avance hacia adelante y le estamos dando la instrucción de que tenga una velocidad, una potencia de 75 y es un tiempo ilimitado. En el segundo motor, en el motor C, vamos a darle la siguiente instrucción. El motor C, lo colocamos en el motor C, le vamos a dar la indicación que se detenga y automáticamente todo lo demás se nos apaga. Después vamos a darle la instrucción al tercer motor. En el tercer motor tenemos la instrucción que es el motor B y también le vamos a dar la indicación de alto. Lo demás se nos va a apagar. Como pueden observar, el B y el C tienen alto total. Y en el motor C le vamos a dar la instrucción que avance hacia adelante
y también le vamos a poner a una potencia de 75 a un tiempo ilimitado. Aquí programación, le estamos dando la indicación que el robot siempre avance hacia un lado y hacia el otro, que se vaya, que avance, se detiene, avance, se detiene, avance, se detiene, porque está obedeciendo al sensor de luz. Esa es la función que tiene el robot. Ya cuando en la computadora se han metido todos los comandos en la programación, el robot lo recibe aquí donde está la pantalla. ¿Sí lo alcanzamos a tomar? Aquí está la pantalla. Digamos que este es el cerebro del robot. Y en este cerebro del robot recibe todas las señales, todos los comandos, todas las acciones que se programan en la computadora. Porque la computadora lo que crea es una interfase. Y esa interfase se manda por el cable USB a la memoria del robot, para que ya con toda la información que se le dio, el robot desarrolle todas las acciones y ponga a trabajar todos los sensores que ya previmos desde la programación. Vamos a soltarlo. Este robot, como nos dijo José Luis, va a estar tocando y regresando porque así fue programado. Nos preguntan de la técnica número 22 que si ellos arman y programan los robots. Sí, está dentro de todas las actividades de trabajo con estos modelos de robot que son de Lego. Desde el armado se tiene obviamente un instructivo, pero sí se tiene que estar muy atento en el momento del armado por los sensores, por los cables, por los ejes, por los dispositivos. Sí es muy importante seguir el instructivo. Nos preguntan si es muy caro, Luis, adquirir un robot como estos. No sé si tienes tú el dato. Tienen un costo aproximado como de 6,000 pesos. Sí, es el costo que tiene esta maquinita. No sé, se me hace que la técnica 22 está muy entusiasmada en poder adquirirlo, porque nos preguntan si es muy caro adquirir un robot y si ellos lo quieren armar y lo quieren programar. A mí me da mucho gusto porque estoy notando que se quedaron con el reto más fuerte de la exposición que hicimos hoy. No les interesaron los actuadores mecánicos. Ya se fueron a estos actuadores que son eléctricos y electrónicos. Y me da mucho gusto que los alumnos, los maestros, quieran tener todavía retos mayores. Bien. ¿Un video? Vamos a poner un video. Tenemos también cargado para este trabajo un pequeño video de cómo podríamos ver el principio de un actuador hidráulico. Es solo el principio de un actuador hidráulico. Vamos a arrancarlo, César, por favor. Ya viene cargando el video. Aquí estamos viendo un brazo que es una pala mecánica, la simulación de una pala mecánica, y está construido con jeringas para hacerlo mover por medio de fluidos. Como ven, es muy básico. Están trabajando 4 jeringas en la pala y 4 jeringas la están manipulando algunos alumnos. Aquí lo interesante es ver que, a diferencia de los robots, que los actuadores son electromecánicos y eléctricos, aquí los actuadores son hidráulicos, y es solamente pues para ver el principio de los actuadores. Acuérdense que hay actuadores mecánicos, hay hidráulicos, hay infinidad de tipos de actuadores. Entonces la tarea, jóvenes, la tarea, maestros, sigue siendo qué tipo de actuadores podemos encontrar en las máquinas que tenemos cerca, en nuestro laboratorio de tecnología, en nuestra casa, en nuestra comunidad. Tenemos algunas otras preguntas también. La técnica número 94. Estos programas se pueden bajar de internet o ustedes nos lo pueden proporcionar. Los programas ya los tenemos con los robots. Es difícil bajar de internet porque se tiene que comprar el equipo. Hay derechos que tenemos que respetar, y en el equipo vienen ya los software para que se puedan cargar en
en las computadoras. En la técnica número 73, ojalá nos puedan compartir más ejemplos de actuadores enfocados a los diferentes énfasis de los laboratorios de tecnología. Sí, lo que quisimos es mostrarles así como una gama un poquito amplia en este tiempo de todos los actuadores que hay, los diferentes tipos de actuadores que hay, y ayúdennos con la tarea. Empiezan a revisar los actuadores que tienen en sus máquinas, que tienen en sus equipos, y por qué no, háganos llegar al correo, a la subdirección tecnológica, lo que encontraron en sus laboratorios de tecnología. La técnica número 22, no todos trabajamos robótica. Sí, le destinamos un poquito más de tiempo aquí a los robots, pero no se olviden, no dejen de recordar estos actuadores que vimos con el video, lo que vimos con el taladro, lo que vimos con las válvulas, la válvula de agua, lo que vimos con el horno de microondas. Sí, no todo es robótica, también tenemos actuadores en otras máquinas, dependerá la dificultad de los mecanismos que tienen las máquinas y la constitución que tienen las máquinas. ¿Dónde se adquieren? José Luis, si nos quieres apoyar, ¿dónde se adquieren los robots? Bueno, debemos de informar que hay unas escuelas que tienen el club de mini robótica. No solamente es adquirirlos, sino que pueden ir a algunas escuelas de club de mini robótica. Yo creo que si nos hacen llegar de qué escuelas, con mucho gusto les vamos a dar esa información. Al momento no recuerdo qué escuelas tengan el club de mini robótica, estos Legos, pero se pueden dirigir aquí al planes y programas de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, Estopisa. Bueno, esperamos les haya sido útil esta sesión donde trabajamos máquinas y actuadores. Creemos que son conceptos importantes en la nueva propuesta de los programas de tecnología. Son elementos comunes a todos los énfasis tecnológicos. Todos los énfasis tecnológicos trabajamos con máquinas, trabajamos con sistemas, trabajamos con procesos que bien podemos empezar a revisar desde los actuadores que nos permiten desarrollarlo. También quiero comentarles que es importante, maestros, que consideremos que visualizar a las máquinas y a sus actuadores lo podemos hacer desde los métodos de tecnología, desde el análisis de productos, desde el análisis morfológico. Para eso está el programa ofreciéndonos todas estas herramientas. Lo único que tenemos que hacer es bajarlos a la didáctica de nuestra enseñanza de la tecnología en cada uno de los énfasis tecnológicos. José Luis, estamos ya a punto de retirarnos. Pues sí, el mensaje es de que hagan esa práctica en todas sus maquinarias, que vean cuáles son los actuadores, no solamente de robótica, sino de su énfasis, cómo es de una computadora, cómo es de industria del vestido, cómo es mecanografía, taquigrafía, no sé, en todos sus énfasis lo pueden poner en práctica y practíquenlo con sus alumnos, van a ver que es muy emocionante esto. Bien, esperamos sus comentarios, maestros, su información. Ojalá puedan hacernos llegar los ejemplos que encontraron, los actuadores que detectaron y por qué no vernos en alguna otra sesión para mostrarles lo que ustedes mismos nos puedan enviar. ¿Para qué? Para fortalecer la práctica de todos en las escuelas secundarias técnicas. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias. Hasta luego. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros.